Sin duda, Luis II de Baviera es uno de los más fascinantes personajes de la edad contemporánea, un rey que ha pasado a la historia por sus célebres castillos y ser el mecenas del genial compositor Richard Wagner. Ahora bien, mucha fantasía e infamia se ha vertido sobre él. ¿Realmente estaba demente? ¿O quizá su supuesta locura fue un subterfugio para evitar la feroz tenaza prusiana del canciller Bismarck? En este documental abordaremos estas cuestiones y ahondaremos en la figura de Luis II de Baviera, un personaje clave para entender el siglo XIX y la configuración de la Gran Alemania, el embrión del actual Estado alemán y germen de los conflictos que desembocaron en la Primera Guerra Mundial. Pero antes de sumergirnos de lleno en este interesante relato, ya saben, hemos de situarnos en contexto. Viajamos a un 25 de agosto de 1845 y nos ubicamos en el bello castillo de Nymphenburg, al oeste de Múnich, capital del Reino de Baviera. María de Prusia, esposa del príncipe Maximiliano de Baviera, acaba de dar a luz a una criatura, su primogénito. Como veremos más adelante, la numerología siempre estuvo presente en la vida de nuestro protagonista. Precisamente un 25 de agosto, pero de 20 años atrás, su abuelo, el actual monarca Luis I, fue entronizado. El 25 de agosto es el día de San Luis, y para rematar las casualidades, el recién nacido llegó a este mundo a las 12:30 de la medianoche, misma hora en que nació su abuelo. Estaba cantado que el futuro heredero solo podría llevar un nombre. Nace de esta manera Ludwig Otto Friedrich Wilhelm von Wittelsbach, al que años más tarde llamaron el Rey Loco. Uno de los más contentos por el nacimiento, como no podía ser de otra manera, es el actual Rey Luis, abuelo de la criatura, quien nada más saber de la venida al mundo de su nieto escribió una nota que le daría cuando cumpliera los 18 años, la mayoría de edad en el Reino de Baviera. Solo el hombre que sabe gobernarse es digno del trono, recuérdalo siempre. Los paralelismos entre abuelo y nieto son evidentes. Nuestro protagonista heredó de Luis I el gusto por el arte y la arquitectura, un mecenazgo que le ha hecho pasar a la historia con el apelativo del Pericles bávaro. Durante sus 22 años de reinado embelleció Múnich hasta convertirla en una pequeña Atenas enclavada en el corazón de Europa. Luis I dotó a la capital bávara de decenas de edificios de estilo renacentista, con infinidad de esculturas de corte neoclásico, a los que se sumaron un puñado de construcciones de estilo gótico, románico y barroco. En resumen, Múnich se convirtió en una especie de crisol de la arquitectura europea de los dos últimos milenios. Luis I, además de erigir la nueva Residenz, la nueva Pinacoteca y los Propileos, se interesó por la creación de modernas infraestructuras, como el primer ferrocarril que unió Múnich con Augsburgo, y además, bajo su mandato, se iniciaron las obras para conectar el canal del Mar del Norte con el Mar Negro. Así pues, en este 1845, año de nacimiento de nuestro protagonista, Baviera era un próspero y rico estado, el más importante de la Alemania del Sur, regido por un autoritario pero competente rey, una situación que veremos más adelante cambió con la llegada de una misteriosa bailarina española. Volviendo a la biografía de Luis II, desde luego no pudo tener mejores padrinos el día de su bautizo. Por parte paterna, su tío el primer rey de Grecia Otón, y por rama materna Federico Guillermo de Prusia, que en la víspera de su nacimiento se encontraba en Múnich. Veremos, la pujante Prusia se convirtió durante su futuro reinado en su principal quebradero de cabeza. 3 años después del nacimiento del pequeño Luis, vino a este mundo su hermano, Otón, un niño con el que compartió juegos de infancia y una posterior locura que le incapacitó para cualquier tarea de gobierno.
Muchos investigadores han intentado adivinar las causas de la supuesta demencia de Luis II, atribuyéndolas a un defecto genético en la familia Wittelsbach o quizá a circunstancias ocurridas durante su infancia. Aunque en sus primeros meses de vida el niño Luis gozó de un excelente estado de salud, se sabe que a los 8 meses su nodriza contrajo fiebres tifoideas que le ocasionaron complicaciones nerviosas e intestinales que la llevaron a la muerte. El pequeño Luis se enfermó y en algún momento llegó a temerse por su vida, pero los buenos cuidados y la salud de hierro de nuestro protagonista se impusieron a la infección. Luis vivió sus primeros años de vida en el castillo de Hohenschwangau, a 100 kilómetros de Múnich, un lugar que de bien seguro influyó y alentó la imaginativa psique del joven príncipe. Hohenschwangau está erigido sobre un cerro, desde donde se goza de una magnífica visión alpina sobre la planicie bávara. La leyenda asevera que este es el castillo de Lohengrin, el caballero del Grial que emerge de la bruma en una barca tirada por un cisne. No en vano, Hohenschwangau significa el alto país del cisne, y además, para terminar de estimular la imaginación de Luis, desde 1832, por mandato de su padre, en el castillo se erigió un emplazamiento neogótico, plagado de estatuas de gnomos, elfos y un sinfín de frescos, pinturas y esculturas evocativas de la mitología alemana. A los 6 años, Luis dibujaba con recurrencia cisnes azules, su color favorito por la flor genciana, y le encantaba construir iglesias y monasterios de juguete. El pequeño poseía una imaginación desbordante, pues le encantaba disfrazarse y representar papeles de teatro. Veremos unos gustos que continuó ejercitando aún en su reinado. Es por esta época, antes de entrar en la década de 1850, cuando el joven Luis ascendió al primer peldaño sucesorio tras la abdicación de su abuelo Luis. El escándalo se originó en 1846, cuando en la corte de Baviera se presentó una bailarina española llamada Lola Montes, que en realidad no era ni bailarina ni española. Su nombre original era Elizabeth Rosanna Gilbert y provenía de Irlanda. Tras un fracasado matrimonio en la India, regresó a Europa y ocultó su pasado bajo una identidad falsa, asegurando que era una joven bailaora andaluza caída en desgracia durante las guerras carlistas. Tras seducir al conde Paskiewicz, virrey de Polonia, y mantener un tórrido romance con el célebre pianista Frank Liszt, Lola Montes recayó en Múnich en búsqueda de un contrato en el Teatro Real. El mujeriego rey Luis I pronto se rindió a los encantos de la exótica bailarina, dejándose ver con ella en público, a pesar de estar casado. Todo un escándalo. El abuelo de nuestro protagonista incluso encumbró a Lola Montes al rango nobiliario, otorgándole el título de condesa de Mansfeld, tierra inexistente por cierto, y regalándole una lujosa mansión en el corazón de Múnich. Lola Montes protagonizó diversos escándalos hasta que la tensión alcanzó su punto álgido en la primavera de 1848, año de revoluciones en toda Europa. Luis I de Baviera, que ya había traspasado el umbral de la sesentena, no se vio con fuerzas para aplacar el huracán originado por su amante. El 11 de marzo de 1848 abdicó en favor de su hijo Maximiliano, padre de nuestro protagonista. El nuevo rey bávaro inauguró un gobierno de tinte liberal, más proclive a las nuevas corrientes políticas de mediados del siglo XIX, pero sin inmiscuirse demasiado en política, pues Maximiliano era un intelectual con vocación de profesor universitario. Maximiliano gustaba de rodearse de eruditos y de partir sobre arte, filosofía e historia, un enfoque de la vida totalmente opuesto al de su esposa María de Prusia, gran amante de la naturaleza, una pasión que veremos heredó nuestro protagonista. Antes de sumergirnos de lleno en la biografía de Luis II, debemos realizar un pequeño inciso para conocer la idiosincrasia de los Wittelsbach, los gobernantes de Baviera desde hacía 800 años, cuando el emperador Federico Barbarroja otorgó el ducado de Baviera a Otón de Wittelsbach.
Este linaje podía presumir de rancio abolengo, con 40 generaciones de gobernantes, con unas raíces más profundas que ilustres dinastías vecinas como los Habsburgo y los Capeto. La relación entre Baviera y el arte viene de lejos. Ya en 1422, el duque Juan se aseguró los servicios del ilustre pintor Jan van Eyck, en un intento de rivalizar con las refinadas cortes de Borgoña y Florencia. Durante el Renacimiento, Nuremberg, una ciudad de 100.000 habitantes, se convirtió en uno de los epicentros culturales de Europa, con innumerables ferias y exposiciones de arte. Más adelante, Carlos Teodoro patrocinó los primeros dramas de Schiller, situando a la ópera de Múnich en el primer rango europeo. En la capital bávara se estrenaron en primicia y con gran éxito decenas de obras teatrales, óperas y demás representaciones artísticas. Y la filia de los Wittelsbach con la arquitectura también viene de lejos. El elector Maximiliano II propulsó la construcción del complejo palacial de Schleichheim, una construcción que sirvió como guía para que los sucesivos reyes y electores encumbraran a Baviera como el más bello y refinado estado de la Alemania del Sur. En 1806, Napoleón elevó a Baviera al estatus de reino. El primer rey Maximiliano I fundó la Academia de Bellas Artes, una institución fundamental para la promoción y formación de jóvenes artistas que deslumbraron al mundo. Esta es la Baviera de mediados del siglo XIX, un reino próspero, rico, culturalmente abierto y asentado sobre un fuerte nacionalismo alemán y bávaro arraigado en una inquebrantable fe católica, en contraposición con la protestante Alemania del Norte, liderada por Prusia. Volviendo a la figura de Luis II, a los 6 años su educación fue confiada a Sibylle von Melhaus, una institutriz que supo controlar el fuerte temperamento del joven príncipe, una mujer con la cual mantuvo una constante e íntima correspondencia hasta su muerte. No en vano la nombró condesa de von Leonroth, una forma de gratificar sus sabios y tiernos consejos maternos que no recibió de su madre, la rígida e inflexible María de Prusia. No es de extrañar que en 1854, cuando contaba con 9 años de edad, Luis tuviera su primer trauma en el momento que le fue apartada su institutriz. El conde Teodoro Baselet de la Rosée asumió la educación del príncipe. Acorde a su futuro rol como rey de todos los bávaros, el autoritario conde impuso un régimen basado en alimentación frugal, deberes y lecciones en diversas materias. Su jornada comenzaba a las 5 de la mañana y no terminaba hasta las 8 de la tarde, un estricto horario con el que se planeó que el joven príncipe asumiera en 5 años las competencias que cualquier niño de su edad asimilaba en 8. Luis recibió clases de equitación, esgrima, piano, leyes y oratoria, pero donde destacó fue en historia, sobre todo la de Francia, así como en latín, griego y matemáticas. En sus horas de asueto, el príncipe gustaba de la lectura, en especial los dramas de Schiller. Si bien Luis aborrecía la instrucción militar, el conde Teodoro se pudo contentar con sus progresos en equitación, cambiando a los 12 años el pony por el caballo, así como una pasión desmedida por la naturaleza, escalando con facilidad las cimas de los picos de Berzenkopf y Tegelberg, unos gustos con el que el preceptor esperaba apartar al joven príncipe de sus frecuentes estados de tristeza. En 1854, el conde remitió un informe a la reina María, asegurando lo siguiente: «Allí tuve que batallar muy a menudo con el príncipe heredero, antes de llegar a un equilibrio aceptable en nuestras relaciones. Hay que acrecentar en él el gusto y el coraje de vivir, hay que luchar contra su melancolía». En efecto, gracias a esta misiva, sabemos que Luis fue un niño que sufría de melancolía, quizá en parte debido al poco afecto que recibía de su familia. Y es que su padre Maximiliano se tomó muy en serio las tareas de rey, y sabemos que solo veía a sus hijos durante las comidas. Sabemos por notas del preceptor Baselet que a partir de los 10 años Luis ya era consciente de su destino como rey,
gustándole que se le dirigieran como Alteza Real, trato que en teoría solo recibiría cuando cumpliera los 18 años. Además, Luis se regocijaba con sus futuros derechos como rey absolutista. En su adolescencia repetía constantemente la célebre frase de Luis XIV, «El Estado soy yo», y con 11 años el conde Bachelet descubrió horrorizado cómo Luis tenía amordazado a su hermano menor, único compañero de juegos, mientras se disponía a asfixiarlo. Cuando el preceptor evitó la tragedia, Luis defendió su acción, asegurando que su hermano era su vasallo y por lo tanto podía hacer con él lo que placiera. Durante su adolescencia, Luis sufrió de afectaciones pulmonares a causa de la tisis, muy común en la época, negándose a ingerir medicamentos o que le examinaran doctores, afirmando que si le tocaban sin su consentimiento era delito de lesa majestad. Es importante reseñar el entorno donde nuestro protagonista pasó sus años de infancia y adolescencia. La mayoría del tiempo residió en el palacio de Hohenschwangau, rodeado de naturaleza, aislado de la civilización y en un ambiente casi mágico con infinidad de estatuas, frescos y esculturas inspiradas en la fértil mitología alemana. A su autor de cabecera Schiller pronto se añadieron clásicos griegos como Antígona, el Fausto de Goethe y cuentos medievales como la epopeya de los Nibelungos. Pero sin duda el libro que le cambió la vida fue Ópera y drama de Richard Wagner. Este es un ensayo que versa sobre teorías operísticas, un manual de difícil comprensión para un niño de 13 años, que no obstante sirvió como punto de partida para que el joven Luis se introdujera en los textos de Lohengrin y Tannhäuser, las dos óperas más famosas hasta entonces del maestro Richard Wagner. Podemos imaginarnos el impacto que supuso en la mente del soñador Luis la visión de una ópera en directo. Fue un 2 de febrero de 1861, a los 16 años, cuando Luis obtuvo permiso para asistir por vez primera a la Ópera Real de Múnich, un teatro tan reputado como la Scala de Milán o el Staatsoper de Viena, y que se incendió 38 años antes y fue reconstruido gracias a un impuesto especial sobre la cerveza. Luis acudió acompañado de su ayuda de campo, el conde de Lenfelder, asistiendo al estreno en Múnich de Lohengrin, uno de los libretos que el príncipe se sabía de memoria. Debemos imaginarnos de nuevo la catarsis que sintió el joven príncipe con la visión en movimiento de todos los personajes representados 1001 veces en su cabeza y en decenas de estatuas y figuras en su residencia, el castillo de Hohenschwangau. Música, drama, heroísmo, épica, todo ello influenció a nuestro protagonista, al punto que, como veremos más adelante, se obsesionó con su autor, Richard Wagner. La misma noche del estreno, rogó encarecidamente a su padre el rey para que sufragase una segunda representación al día siguiente. El 28 de diciembre de 1862, de nuevo Luis tuvo la ocasión de asistir a una función wagneriana. Esta vez se trataba de Tannhäuser, una ópera que conmocionó al joven príncipe, tal y como narra su asistente, el conde de Lenfelder, quien dijo que Luis sufrió de espasmos durante la función, algo que, aunque nos pueda parecer extraño hoy en día, sucedía con asiduidad durante las óperas de Richard Wagner. En este sentido, Nietzsche, en su libro titulado El caso Wagner, afirma lo siguiente: Wagner es un neurótico. Su música es música de enfermo. Triunfa en los nerviosos, en las mujeres, en los adolescentes. 5 meses antes, el 25 de agosto de 1862, en su 17º aniversario, Luis apareció por primera vez en público, en ocasión de la inauguración de una estatua ecuestre dedicado a su abuelo, rodeado por musas. Según narran las crónicas, tanto el pueblo como la aristocracia alabaron la belleza y apostura del joven príncipe, un muchacho que alcanzaba el 1,93 m de altura. A partir de entonces, Maximiliano creyó conveniente que su hijo le acompañara en recepciones y otros asuntos de estado, ya que en unos meses cumpliría la mayoría de edad y sería jurado como príncipe heredero. Su periodo de formación ya había acabado, y si bien se había mostrado como un buen alumno en historia y lenguas,
cada vez más aborrecía todo lo que tuviera que ver con armas, incluso las cacerías tan populares entre la aristocracia de la época. Fue en abril de 1863 cuando Luis recibió una cierta satisfacción, ya que fue investido como caballero de la Orden de San Jorge, una institución fundada a finales del siglo XIII y que sin duda por unos momentos retrotrajo al heredero Luis a sus soñados e idealizados tiempos medievales. 9 días antes de cumplir la mayoría de edad, el rey Maximiliano tuvo que acudir a la Dieta de Frankfurt, una reunión de los principales gobernantes alemanes, donde se marcarían las líneas maestras de la futura Confederación Germánica. 35 estados y ciudades libres debatieron, con dos posiciones encontradas. La Confederación Alemana, promovida por los Habsburgo austríacos, o la Gran Alemania, alentada por la expansiva Prusia y los Hohenzollern. Veremos, este fue un delicado asunto con el que tuvo que lidiar nuestro protagonista. Finalmente, un 25 de agosto de 1863 se celebró la mayoría de edad del príncipe Luis, y pocos días después el heredero recibió la visita del canciller Otto von Bismarck, su futuro aliado y enemigo, un autoritario político que en su diario nos dejó escritas sus primeras impresiones sobre el príncipe bávaro, del cual aseguraba que en la cena, a pesar de estar uno junto al otro, apenas entablaron conversación debido a su timidez y apatía. El canciller de hierro además asegura que Luis se sobrepasó con el champán, destacando como puntos positivos su vivacidad y rápido ingenio. Todo un halago, pues es uno de los pocos políticos que aprobaron el severo examen del canciller prusiano, afirmando de Luis que era un soberano clarividente en negocios. Llegada la mayoría de edad, Maximiliano dispuso que su hijo acudiera a la Universidad de Göttingen, algo a lo que Luis se negó, aduciendo que necesitaba tiempo para establecerse en Múnich. Y es que Luis, conforme a su nuevo rango de heredero, cambió su bucólico retiro en Hohenschwangau por un apartamento propio de 4 habitaciones en la residencia. Aunque Maximiliano intentó implicarlo en asuntos de Estado, Luis aprovechaba cualquier resquicio para huir a las montañas. Precisamente, conforme a su nuevo rol, le fueron asignados 3 oficiales como escolta. Uno de ellos era su primo Carlos Teodoro de Baviera, apodado Gackel, 11 años mayor que él y con el que mantuvo una imperecedera amistad. Otro de sus acompañantes era Paul de Taxis, un joven de origen noble que aceptó una improvisada invitación de Luis para pasar en intimidad 3 semanas en la villa de Berchtesgaden. Existe una extensa correspondencia entre ambos muchachos, unas encendidas cartas que sugieren una más que estrecha relación amistosa. De hecho, desgraciadamente, no disponemos de la totalidad de las cartas porque la familia de Paul de Taxis las destruyó. Quizá fueran evidentes pruebas de una relación homosexual. Como veremos más adelante, su condición atormentó a nuestro protagonista, quien vivió aprisionado por su deseo oculto y su grave responsabilidad como rey de un país. Es por estas fechas cuando Chapman Houston, en su célebre biografía de Luis II, asegura que nuestro protagonista mantuvo su primera relación física con un hombre, el cantante Albert Niemann, quien encarnó al principal protagonista de la ópera Lohengrin. Veremos que este no sería el último actor que Luis II sedujo. Apenas pasados unos meses de la mayoría de edad de su hijo, el rey Maximiliano comenzó a mostrar los primeros síntomas de enfermedad y agotamiento, debido a los turbulentos acontecimientos políticos del momento. El conflicto se originó el 15 de noviembre de 1863, día en que falleció el rey Federico VII de Dinamarca, poseedor de los ducados de Schleswig y Holstein, unos territorios que decenas de años atrás libremente se adhirieron a la corona de Dinamarca de forma autónoma, solo con la obligación de tributar impuestos. El problema es que el ducado de Schleswig estaba compuesto por mitad de población danesa y alemana, mientras que el ducado de Holstein estaba conformado por una mayoría étnica alemana.
Federico VII murió sin descendencia y ambos ducados pasaron por sucesión a dos familiares distintos. El canciller Bismarck atisbó la oportunidad de apoderarse de ambos ducados, unos territorios que le permitiría unir Escandinavia con los estados de Alemania. El asunto no se pudo resolver en los despachos, y el 1 de febrero de 1864, 60.000 prusianos cruzaron el río Eider, topándose con la resistencia de 25.000 daneses, que nada pudieron hacer frente a los modernos cañones Krupp y los revolucionarios fusiles Dreyse. Prusia y Austria se hicieron cargo de la administración de los ducados de Schleswig y Holstein, una pérdida que mermó la población del Reino de Dinamarca en 2/5 partes de su población. Este es el conflicto conocido como Guerra de los Ducados, una contienda donde Prusia mostró al mundo su poderío militar. Veremos una potencia que pocos años más tarde puso a Luis II entre la espada y la pared. Mientras todo esto sucedía, Maximiliano, padre de nuestro protagonista, se encontraba en la campiña italiana, recuperándose de sus dolencias. Poco después de finalizar la guerra, acudió a Múnich, deseoso de ejercer como mediador en calidad de rey del estado más grande de la Alemania del Sur. Pero apenas tuvo fuerzas para firmar algunos urgentes despachos y dar un último consejo a su hijo: que vigilara a Prusia para que nunca se abalanzara sobre Baviera. Tras 3 días de intensa fiebre, un 10 de marzo de 1864, a los 59 años de edad, falleció Maximiliano II de Baviera. 2 días después, en un solemne acto en la sala del trono de la Residenz, tan solo con 18 años de edad, Luis II fue entronizado como nuevo rey de Baviera. Al contrario de lo que podría parecer, según la apatía mostrada durante su juventud por temas administrativos, lo cierto es que Luis II acogió con seriedad su rol como máxima autoridad de todos los bávaros. Luis mantuvo a buena parte del equipo de gobierno de la época de su predecesor, con Ludwig von Forten como jefe de gobierno, un gabinete compuesto por 6 ministros y 3 jefes de Estado Mayor. Su hombre de confianza fue el barón von Pfistermeister, todos ellos hombres pasada la cincuentena y con amplia experiencia diplomática y gubernamental. Un 30 de marzo de 1864, Luis II se dirigió a todos los bávaros, prometiendo una administración basada en la prosperidad e independencia del reino frente a otras potencias extranjeras, un discurso alabado por el pueblo y la prensa. Las primeras semanas como rey, Luis siguió una estricta rutina. De 8 a 10 recibe a secretarios y a las 11 a miembros del Estado. Después almuerza y otorga audiencias. Por la tarde departe con sus ministros, mientras sus ayudas de campo le leen los diarios hasta la hora de cenar. Aunque Luis en público mostró una gravedad acorde a su rango, en su diario encontramos sus verdaderos sentimientos, tachando estas extensas reuniones como pamplinas de Estado. Pero la mascarada cayó cierta mañana de abril. El barón von Pfistermeister acudió con una noticia alarmante: los prusianos van a caer sobre Jutlandia. El rey Luis miró distraído a su secretario, pues un asunto le tiene absorbido desde que por casualidad, consultando la lista de extranjeros residentes en Múnich, ha descubierto un nombre que le suena. Apenas unas semanas atrás había deambulado por tierras bávaras Richard Wagner, el genio que había plasmado las soberbias óperas de Lohengrin y Tannhäuser, las 2 obras que en su adolescencia le hicieron vibrar y reconstruir su mundo de ensueño medieval. No importaba Prusia ni Jutlandia. Luis II ordenó al barón von Pfistermeister una crucial misión: dar con el paradero del compositor y traerlo a su presencia. Y lo cierto es que no fue tarea fácil,
pues en los últimos años Wagner vagaba por media Europa perseguido por sus acreedores y la policía política de distintos estados. Su fama de revolucionario se originó en 1849, en Dresde, cuando alegremente Wagner se apuntó a la insurrección que agitó Europa y conoció a un acérrimo anarquista ruso llamado Mikhail Bakunin. Huyendo de la represiva Alemania, recaló en la liberal París, donde su música fue vilipendiada y loada a partes iguales. Así era la obra de Richard Wagner, solo se podía odiar o adorar. Escapando de un fallido matrimonio y de numerosas deudas, en verano de 1863 recaló por un breve periodo de tiempo en Múnich, quedándose prendado por la regia y bella figura del entonces príncipe heredero. Proféticamente, en su diario, durante su estancia en Múnich, escribió: ¿Existirá el príncipe que haga posible la representación de mi obra? Pero en aquel entonces, en Múnich, no encontró lo que buscaba y marchó a Penzing, villa situada en los arrabales de Viena. Esta fue la pista que siguió Pfister-Meister en su singular misión, recorriendo hoteles y pensiones de mala muerte hasta que un recepcionista le informó que el señor Wagner se había trasladado a Marienfeld, cerca del lago Zúrich. El secretario del rey fue recibido por el doctor Will, quien le aseguró que Wagner había marchado. Tras asegurarse que no era un acreedor, le hizo entrega de una pluma personal del mismo compositor, quien solo recibió a Pfister-Meister después de recibir su misma pluma y asegurarle que no era ningún policía ni acreedor. Tan solo tenía órdenes de hacerle saber que el joven rey Luis II de Baviera reclamaba su presencia en la corte. El 3 de mayo de 1864, Wagner envió una encendida misiva a su futuro mecenas Luis, el principio de una correspondencia que duró 20 años hasta la muerte del genial compositor. Un ejemplo de las juradas y solemnes epístolas que intercambiaron lo encontramos cuando el rey le invitó a encontrarse en Hohenschwangau. Estas son sus palabras: «Esté usted persuadido de que no podría sentir mayor alegría que la de ver aquí a mi amigo amado. Entonces se iluminará mi alma, entonces la naturaleza sublime aparecerá en un resplandor redoblado. Mi alma y mi corazón estarán en el júbilo de verlo». Al día siguiente, 4 de mayo de 1864, el rey recibió al músico en la gran sala del Palacio de la Residence. Gracias a la señora Bill, amiga de Wagner, sabemos que rey y músico mantuvieron una fructífera conversa de 90 minutos de duración, donde Luis II le expuso su total apoyo para proyectar su obra. De inmediato, Richard Wagner recibió un adelanto de 3.000 florines para solventar sus deudas contraídas en Viena y un alojamiento temporal en Kempfenhausen, cerca del lago de Starnberg, tan solo a 5 kilómetros, 10 minutos en coche de Berg, lugar de residencia actual del monarca bávaro. Luis II y Richard Wagner se vieron a diario y trazaron el calendario a años vista para el estreno en exclusiva de las siguientes obras del compositor: Tristán y los maestros cantores de Nuremberg se proyectarían en 1865, la tetralogía en 1867, Parsifal en 1870, y Los Vencedores, esta última inacabada, se debería haber estrenado en 1871. Wagner puso como condición sine qua non contar con su director de orquesta Hans von Bülow, quien de inmediato fue designado como pianista de la corte. El quid de la cuestión es que von Bülow estaba casado con Cosima, hija de Franz Liszt, quien a su vez era amante y vivía en concubinato con el propio Wagner. Veremos más adelante un escándalo que se destapó y supuso la ruptura entre Luis II y Wagner. Pero de momento Luis era feliz con su nuevo papel como mecenas del arte alemán, despreocupado además por la ausencia de conflictos políticos. Hacia finales de junio de 1864, Luis acudió a veranear a Bad Kissingen, célebre ciudad termal, donde visitó al emperador Francisco José y su esposa Sisi, prima de Luis por parte paterna, con la cual había compartido cabalgadas y dulces momentos naturistas en el castillo de Possenhofen,
una amistad que se rompió años después y que no obstante se recuperó durante los últimos años de vida de nuestro protagonista. Pero Luis aún era joven y vivía en un universo de ensueño. Wagner preparó en secreto una nueva marcha en honor al rey que se debería ejecutar en su 19º cumpleaños. Aunque no se pudo estrenar el día indicado por problemas logísticos, Luis de Baviera acogió con entusiasmo el presente de su amigo, así se refería siempre al compositor. Wagner, por su parte, pronto comprobó que el joven rey estaba dispuesto a complacer todos sus caprichos y necesidades. El amigo pidió la naturalización bávara, una pensión anual de 8.000 florines y un palacete situado en el corazón de Múnich, en el número 21 de la Brienstraße. Este último deseo y la renta cumplidos con satisfacción por nuestro protagonista. La prodigalidad del rey para con Wagner fue advertida por el barón Pfistermeister, secretario de Luis. A la Cancillería Real llegaron facturas que nada tenían que ver con conceptos artísticos, como la adquisición de caros muebles y figuras decorativas para la nueva casa del músico. Además, Cosima, amante de Wagner, residía habitualmente en casa de este. Incluso se rumoreaba, y era cierto, que ambos habían engendrado una criatura con la aquiescencia del pianista de la corte y esposo de Cosima, Hans von Bülow. Y por si fuera poco, durante unos días, Richard Wagner acogió en su palacete a Ferdinand Lasalle, socialista amigo de Marx y Proudhon, una reunión que puso sobre alerta al barón Pfistermeister. Este último abordó con el primer ministro Forten la situación. ¿Era Wagner la nueva Lola Montes? ¿Hasta dónde el joven rey se dejaría influenciar y corromper por la astucia y avaricia del veterano músico? Pronto, Fi y Fo, así les llamaba Wagner en sus cartas, se pusieron manos a la obra con el fin de enturbiar las relaciones entre el monarca y el compositor. Ambos políticos dictaron un artículo que apareció publicado en el Augsburger Allgemeine Zeitung, un texto donde se afirmaba que en realidad Wagner era un peligroso agente extranjero que había recalado en Baviera con el último fin de desestabilizar el reino. En estos momentos, el compositor se encontraba ensayando Tristán, la primera obra que debería estrenar en Múnich, una composición concluida en 1859, que no obstante nunca se había podido representar al ser considerada como inejecutable. Wagner escribió encendidas misivas a su benefactor, el monarca de Baviera, asegurando que nada tenía que ver con política, unas misivas que fueron respondidas con cariño por Luis, asegurando que siempre contaría con su apoyo, pero por el momento, debido a asuntos de Estado, deberían alejarse. Precisamente en estas fechas, el 12 de abril de 1865, nació Isolda, la primera hija de Cosima y Wagner, oficialmente hija del pianista Hans von Bülow, quien se encargaba de la ejecución de la nueva ópera de Wagner, un escandaloso asunto que fue motivo de rumores en el pueblo bávaro. Parecía que los hados del destino se divirtieran con la comedia que se estaba representando en Múnich. La presentación de Tristán estaba programada para el 15 de mayo en la Ópera Real, una importante fecha que no obstante tuvo que ser cancelada por indisposición de Madame Schnorr, la actriz que interpretaba a Isolda. Fue un 10 de junio, en el mismo edificio de la Ópera Real. 2.000 personas se dieron cita. Hasta Múnich acudieron melómanos y críticos wagnerianos provenientes de todos los puntos de Europa. Incluso asistió el emérito rey Luis I. La primera muestra del mecenazgo de nuestro protagonista no pudo ser mejor acogida. Un éxito rotundo que Luis celebró por todo lo alto, calificando la nueva genialidad de Wagner como única, dichosa, inefable plenitud de la obra divina, eternamente, fiel más allá de la muerte. El triunfo de Wagner alarmó a sus más feroces enemigos, los políticos Pfistermeister y Forten, quienes decidieron estrechar el cerco sobre el compositor, contando con los servicios de Sigmund von Feuter, jefe de la policía bávara. Vemos que ahora tenemos a Fi, Fo y Fe, tal y como los denominó Wagner en su diario.
Lo cierto es que el éxito se le había subido a la cabeza. Wagner pidió al Tesoro Real la cantidad de 200.000 gulden, 40.000 a liquidar de inmediato y los otros 160.000 a ingresar en un banco para que generaran interés. Luis II, visto el éxito del estreno de Tristán, accedió gustosamente, pero Fi, Fo y Fe se tomaron la venganza a la hora de cobrar las exigencias del músico. Dieron órdenes al Tesoro Real de que le entregaran los 40.000 gulden en monedas. Cosima tuvo que valerse de varios animales de carga para transportar tantos kilos de peso, un episodio que suscitó todo tipo de chascarrillos en la sociedad muniquesa. Mientras tanto, en este otoño de 1865, Luis se encontraba en el paroxismo de su delirio medieval. Fue criticado por no acudir a pasar en revista al ejército bávaro, tal y como era costumbre en sus predecesores. En lugar de ello, se alejó de Múnich con su recién estrenado tren real, un convoy formado por una moderna locomotora Crampton-Poelnitz que tiraba de 3 lujosos vagones y un furgón pintados de oro y azul, sus colores favoritos. El monarca bávaro se fugó de sus quehaceres con el joven actor Emil Rode, intérprete que deslumbró a nuestro protagonista en su rol de Guillermo Tell. Fueron 2 semanas de quizá un tórrido romance por la campiña suiza. Buena parte de la conservadora sociedad bávara se escandalizó por la osadía de su rey, quien parece ser que se había aficionado a secuestrar a jóvenes mancebos para colmarles de regalos y dádivas. Veremos una actitud que repitió hasta el fin de sus días. Una vez regresó a su patria, Luis dejó de lado los asuntos de Estado, una medida que fue duramente reprendida por la prensa. El diario Las Últimas Noticias de Múnich, en primera plana, afirmó que, siempre ausente de su capital, el rey se puede decir que ya ni siquiera recibe a sus ministros. Es más, incluso Luis no acudió al Oktoberfest, la fiesta del fin de cosechas, que promocionó su abuelo Luis I 55 años atrás, cuando se casó con Teresa de Sajonia. Y es que Luis tenía otros asuntos a resolver. Debía sellar la reconciliación oficial con su amigo Wagner, dándose cita a ambos en el castillo de Hohenschwangau, un claro mensaje a los ministros Fi y Fo. Wagner aún continuaba siendo el preferido del rey. Fueron unas jornadas espléndidas, con conciertos al alba y fuegos artificiales por la noche. Luis incluso disfrazó a sus ayudas de campo y sirvientes, como si de una ópera wagneriana se tratara. Wagner había ganado la partida. Se sintió con tantas fuerzas que incluso a finales de noviembre envió una misiva a Luis II pidiendo la destitución de Fi y Fo, es decir, el secretario y el primer ministro del gobierno bávaro. Luis también quería desembarazarse de ambos, pero rogó a su amigo paciencia. Todavía no era el momento. Sabedores de su delicado momento, Fi y Fo contraatacaron un 29 de noviembre con un anónimo artículo de prensa que acusó a Wagner de aprovecharse de la inocencia y juventud del rey, exigiendo grandes cantidades de dinero y dádivas que se traducían en un vaciamiento de las arcas bávaras. Richard Wagner no tuvo mejor idea que refutar este artículo con una diatriba contra el primer ministro y el secretario, acusándolos de incultos artísticos. Esta nota fue firmada por una asociación llamada Comité Defensor de Wagner. En realidad todos sabían que casi el único que defendía en Baviera al compositor era él mismo y el rey. Este asunto trascendió a la opinión pública. Wagner ya no se trataba de un caro capricho del rey, sino que se había convertido en un potencial agente disruptor del orden bávaro. El 1 de diciembre, el primer ministro Forten le escribió una carta a Luis. Debía elegir entre Wagner o su pueblo. Esa misma noche, Luis fue recibido con silbidos en la Ópera Real, durante la representación de Ifigenia de Goethe, una tragedia donde los extranjeros son condenados a pena capital.
Insultado en su propia casa, muy a su pesar, Luis II accedió, temeroso de que el asunto alcanzara magnitudes como las de su abuelo con la bailarina Lola Montes. Wagner fue expulsado de Baviera por 6 meses, una resolución no obstante que no sería definitiva, tal y como queda demostrado en la carta que el joven rey envió a su amigo el compositor. Mi querido amigo, por doloroso que sea este golpe para mí, me veo obligado a pedirle que obedezca al deseo que le expresé ayer a través de mi secretario. Créame, he sido obligado a actuar como lo he hecho. Mi amor por usted durará eternamente. Guárdeme siempre, se lo ruego, su amistad. Hasta la muerte, su fiel Luis. Lo cierto es que este amargo adiós no fue el único de los problemas que tuvo que afrontar nuestro protagonista. Tal y como le advirtió su padre Maximiliano II, Luis debería estar siempre atento a las aviesas intenciones de Prusia, una potencia expansiva que el genial Goethe condensó en esta sentencia, como un aire demasiado fuerte sobre un pecho demasiado estrecho. Nos situamos en contexto. En agosto de 1864 se firmó la Convención de Canstein, un acuerdo que dirimió la suerte de los ducados daneses en disputa y las cada vez más agudas tensiones austro-prusianas. Finalmente, Austria se anexionó Holstein y Prusia hizo lo propio con Schleswig, un astuto movimiento de Bismarck que en definitiva dejó al ducado de Holstein encerrado en una pinza. Los actores internacionales iban tomando posiciones ante el conflicto que se avecinaba. Prusia contaba con el apoyo de Rusia y la naciente Italia del rey Víctor Manuel, mientras que Austria aún no se había ganado el total apoyo del emperador Napoleón III. Luis I y Maximiliano II trabajaron con denuedo por una firme independencia de Baviera, como adalid de una confederación de la Alemania del Sur, un ente político que pudiera hacer frente a los estados alemanes del norte, alineados con Prusia. El problema es que la fortaleza militar de Prusia había dividido a la sociedad bávara. Los católicos conservadores mostraron su total rechazo a la expansionista Prusia, punto de vista diferente a los cada vez más populares liberales, que abogaban por una especie de confederación alemana con Prusia y Baviera como principales potencias de este nuevo estado. A medida que pasaban las semanas, Luis tenía que atender a partidarios de uno y otro bando, unas arduas deliberaciones que le agotaron física y mentalmente. Luis II era un firme defensor de la independencia y neutralidad bávara, pero ante la cada vez más próxima guerra entre Austria y Prusia debía elegir bando. El conde Blome, embajador de Austria, nos narra que fueron unos días difíciles para nuestro protagonista, quien pasó varias jornadas encerrado en sus aposentos escuchando música de Wagner interpretada por el pianista de la corte Hans von Bülow. Quizá la música del maestro le inspiró a tomar una decisión. Participaría de la mano del bando menos beligerante, esto es, lucharía en el bando austriaco. Y la guerra estalló antes de lo esperado. Bismarck adujo una flagrante ruptura de los acuerdos de Canstein como casus belli, para de manera unilateral invadir Holstein, protectorado austriaco. Muy a su pesar, un 10 de mayo de 1866, Luis II firmó la orden para que el ejército bávaro marchara a la guerra, en coalición con Austria, Hannover, Sajonia y Württemberg. Cabalga de nuevo el siniestro caballo de la guerra. Luis, horrorizado, el 15 de mayo escribió a Wagner ordenándole su regreso, preguntándole incluso su parecer ante una eventual abdicación en favor de su hermano Otón. Wagner le respondió, animándole a que siguiera en el cargo y se revelara como el rey poderoso que sus súbditos esperaban en estos cruciales momentos. Luis II fue silbado de nuevo en la ópera, una situación que le exasperó y le hizo tomar una impulsiva decisión. El 22 de mayo, de incógnito marchó a Lucerna, lugar de residencia de su venerado amigo Wagner.
Luis II llegó a la ciudad suiza bajo el seudónimo de Walter von Stolzing, uno de los protagonistas de la ópera de los maestros cantores del mismo Wagner. Ambos amigos se encontraron en la villa de Tribschen, una reunión donde Wagner le recriminó haber abandonado su patria en momentos tan delicados, conminándole para que regresara de inmediato. Así lo hizo, y nada más pisar Baviera fue silbado y recibido con unos artículos que aseguraban que el maléfico compositor había hechizado al rey para que abandonara las funciones de Estado. La prensa además destapó la relación entre Wagner y Cosima, recordamos, esposa oficial del pianista de la corte Hans von Bülow, ya que ambos residían amancebados en Lucerna. Pero nuestro protagonista, como un Lohengrin redivivo, hizo de su capa un sayo y presidió varias sesiones de la Cámara Bávara, recibiendo a sus ministros y poniéndose al día de la situación internacional. Los ministros respiraron aliviados. El rey había vuelto. Ahora lo perfecto sería que encabezara las tropas bávaras, una medida a la que Luis II se opuso, pues le horrorizaba las armas. Una anécdota que nos ilustra la bondad y pacifismo del rey. Unas semanas atrás vio que un guardia real estaba pálido después de un largo turno. Ordenó que le trajeran un sofá y se sentara. Tamaña era la repulsión de Luis por la guerra, que incluso se negó a desplazarse para pasar en revista y bendecir a sus tropas. En su lugar acudió su tío abuelo Karl, de 70 años. Este desprecio del rey al ejército fue duramente criticado por la sociedad bávara. Luis, como siempre, ante la presencia de un gran problema, optó por la huida. Durante los primeros compases de la guerra austro-prusiana, nuestro protagonista se refugió en la isla de las Rosas, una bella ínsula ubicada en el corazón del lago Starnberg. Solo se hizo acompañar de su fiel ayuda de campo Paul de Taxis y el escudero Volk, evitando recibir a los miembros de la Cámara Alta que le intentaron poner al día de la situación en el frente. Cierto día, el primer ministro Forten decidió esperar hasta que el rey se dignara en recibirle. Lo que vio allí le soliviantó. Luis II le recibió disfrazado del emperador Federico Barbarroja, escoltado por su ayuda de campo y escudero, que iban caracterizados como Lohengrin y Tristán. Los ruegos del primer ministro para que regresara a Múnich fueron en vano. Luis II tan solo reaccionó ante una encendida misiva de Wagner que le recordó sus deberes como rey, entre los cuales estaba cuidar y hacerse cargo de los soldados. Dicho y hecho. El 22 de junio, tras 20 horas de cabalgada, Luis llegó a Bamberg, lugar donde se encontraba estacionado el ejército bávaro. Allí estaba el flamante monarca con su regia figura, 1,93 m de estatura, ataviado con un precioso uniforme azul y plata. Luis II fue aclamado por sus soldados, pero el flechazo duró apenas unas horas, pues una vez consideró que ya había cumplido con su deber, de inmediato regresó a su guarida, la isla de las Rosas. Desde allí, Luis fue informado del desarrollo de la guerra. Austria y los estados del sur debían batirse en dos frentes, el prusiano y el italiano. Pero los prusianos se hicieron valer de un factor sorpresa que decidió el conflicto. Las tropas comandadas por Moltke, el jefe de Estado Mayor prusiano, aparecieron como un rayo gracias a que había transportado a sus soldados en tren. Los ejércitos de Hannover fueron aniquilados en Langensalza, cerca de Erfurt, y Baviera fue aplastada en Kissingen. El 3 de julio de 1866, a menos de 100 kilómetros de Praga, 20.000 austríacos fallecieron y 25.000 más fueron capturados en la célebre batalla de Sadowa, la contienda que puso fin al conflicto austro-prusiano. Baviera se había situado en el bando equivocado. Pronto llegaron noticias a Múnich sobre el salvajismo de las tropas prusianas. El primer ministro Forten incluso planteó en el Consejo de Estado evacuar la población, pidiendo desesperada ayuda al emperador Napoleón III. Pero no hizo falta llegar a tales extremos.
El 26 de julio se firmó un principio de paz en Nikolsburg, un acuerdo que fue benevolente con Baviera, pues durante la batalla de Sadowa los soldados bávaros permanecieron pasivos. El 22 de agosto se selló el armisticio en los tratados de Praga y Viena. La Confederación Germánica fue disuelta. Prusia se anexionó los ducados daneses en disputa, además de Hannover, Hesse, Frankfurt y todos los estados alrededor del Main. En contraprestación, los estados del sur y Baviera mantendrían su independencia a cambio de unas razonables indemnizaciones de guerra cifradas en 30 millones de gulden. Además, Prusia se anexionaría 3 cantones de la Alta Franconia, unas 30.000 almas. Luis II enseguida tomó las riendas de las negociaciones por la concordia entre Baviera y la vencedora Prusia. El 29 de agosto escribió al rey de Prusia, Guillermo I, que es su tío, a colación de una fortaleza en Nuremberg que el rey prusiano demandó como botín de guerra. Nuestro protagonista le propuso compartirla, que ondearan unidos los estandartes de los Hohenzollern y los Wittelsbach, Prusia y Baviera, los guardianes de la futura Alemania, una propuesta que fue rechazada por parte prusiana. Este desaire fue el origen de las futuras desavenencias entre Luis II y sus parientes prusianos. Veremos más adelante un conflicto que puso en peligro la independencia del reino de Baviera. Pareciera ser que Baviera había salido indemne del conflicto, una ilusión, pues en las negociaciones Bismarck impuso una cláusula por la cual, en caso de una eventual agresión extranjera, tanto los estados del sur como Prusia deberían prestarse apoyo mutuo, quedando los ejércitos sureños subordinados al poderío militar prusiano. Luis II se percató de la trampa, una avezada maniobra política que reflejó con estas palabras en su diario. El señor Bismarck quiere hacer de mi reino una provincia prusiana. Lo logrará, desgraciadamente, poco a poco, sin que yo pueda impedírselo. A pesar de ello, Luis de nuevo se sacudió la rabia y la melancolía y se puso al frente del Estado, marchando a Franconia a visitar el campo de batalla y los heridos, cancelando incluso las obras teatrales por respeto a las víctimas. Luis II regresó en diciembre de 1866 a Múnich, muy reforzado en popularidad gracias a este gesto. Era el momento idóneo de deshacerse de sus enemigos políticos, los más firmes partidarios de la guerra. Luis destituyó a Pfistermeister como primer ministro y relegó del cargo de secretario a Forten, los célebres Fi y Fo que habían hecho la vida imposible a Wagner. El 31 de diciembre de 1866 entró en funciones el gobierno diseñado por el rey bávaro, con el liberal príncipe Chlodwig von Hohenlohe como primer ministro. Julius von Hoffmann fue designado como nuevo director de la Caja del Gabinete Real, ambos partidarios del regreso de Richard Wagner. Luis II sin duda se encontraba en el mejor momento de su mandato. Baviera había salido incólume de la guerra gracias a la ambigua neutralidad y pasividad dictada por su rey. Nuestro protagonista también se encuentra en el acmé de su existencia. Tiene 22 años, es bello y goza de buena salud, pero su madre y consejeros le apremian para que busque esposa y engendre al esperado heredero que certifique la continuidad de los Wittelsbach. En el próximo capítulo narraremos la encrucijada en que se encontró Luis II a raíz de su matrimonio, un asunto que le perturbó en extremo y le hizo tomar drásticas decisiones que marcaron su vida y reinado.